Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 7 del curso Bioestadística Fundamental de la Universidad Nacional de Colombia del semestre 2022. Estamos conformados por Marlon Gaviria Álvarez, Brian Josué Oces, Sara Esther Vargas y quienes habla Sara Vinca. Como pueden ver en este apartado, tenemos la tabla de contenidos, entonces primero una pequeña introducción, después un apartado de sexo, edad y comuna, de tercero una notificación de meses, el ciclo de vida y el estado clínico, de cuarto una discusión, una conclusión y por último las referencias. La base de datos que se seleccionó para realizar este análisis, que se encuentra en este video, fue sacada de la página de datos libres del Gobierno Nacional de Colombia. Esta es una base denominada Casos de VIH, SIDA y Mortalidad del SIDA de 2015 a junio de 2019. Esta base de datos contiene información sobre las personas infectadas de SIDA o VIH y el estado de la enfermedad. Ofrece datos como el nombre de la unidad primaria generadora de los datos, la fecha de notificación, la ubicación en semanas de esta fecha, el año, la edad de las personas. De acuerdo a esta edad también se asigna una categoría dentro del ciclo vital, por ejemplo, si una persona se encuentra dentro de la adultez, la juventud o demás. El sexo, el área donde se encuentra la persona, la comuna, la aseguradora que cubre estas personas. También se presentan datos como si es o no carcelario, si se encuentra en gestación, si la persona presenta alguna discapacidad, si es víctima del conflicto armado. Presenta datos sobre la sexualidad de las personas, la versión del CIVIG que fue utilizada con la persona, si la persona realizó o no donación de sangre, la prueba que se utilizó para diagnosticar la enfermedad para esta persona y por último la existencia de asesoría previa o posterior a la realización de la prueba. Esta base de datos fue seleccionada por la claridad sobre las variables y porque como se describió anteriormente, tiene una gran cantidad de variables que permiten hacer una selección de los datos de interés de acuerdo a las preguntas planteadas por nuestro grupo. Pues ya como se les dijo anteriormente, en la primera parte de este informe se podrá encontrar un análisis multivariado que relaciona las variables edad, sexo, comuna o localidad. Y bueno, a continuación también se hará un análisis que relaciona las variables de fecha de notificación y semanas para determinar aproximadamente en qué meses se contagiarán. Y con ello se realizará un pequeño estudio pues, del curso de vida y el estado clínico de estas personas para saber cuál es la probabilidad de muerte. Posterior a esto se tendrá una discusión sobre los análisis de la primera y segunda parte y por último se presentarán las conclusiones y las referencias. Estudios previos que han caracterizado la población VIH positivo en Colombia han concluido que una gran cantidad de los individuos reportados como VIH positivo fueron del sexo masculino con una edad asociada a la juventud. Teniendo en cuenta esta información previa, se planteó por hipótesis que los individuos reportados como VIH positivo en la ciudad de Bucaramanga entre los años 2015 y 2019 fueron del sexo masculino con una edad asociada a la juventud entre los 18 y 35 años, siguiendo la misma tendencia previamente reportada en otros sectores geográficos de Colombia. Con el fin de dar respuesta a esta hipótesis planteada, se realizó un análisis univariado de la variable cualitativa nominal sexo y se representó en un diagrama de sectores, ya que esto nos permite observar la proporción entre los dos posibles valores respuestas de esta variable, femenino y masculino. De un total de 987 individuos que conforman la población en estudio, 146 correspondieron al sexo femenino y 841 al sexo masculino, siendo más del 85% de los individuos reportados como VIH positivo en la ciudad de Bucaramanga entre los años 2015 y 2019 del sexo masculino. Para caracterizar la edad de la población, se realizó un análisis bivariado entre la variable cuantitativa discreta edad y la variable cualitativa nominal sexo. Para mejorar la legibilidad, se agruparon los valores de la variable edad en diferentes grupos etarios y se representó mediante un diagrama de barras y una tabla de contingencias. Como se puede observar en el gráfico, la distribución de la edad muestra una asimetría positiva, por lo que se optó como medida de tendencia central por la mediana, que corresponde a 31 años, y como medida de dispersión de los datos por el rango intercuartílico, que corresponde a 17 años de edad.
Los grupos etarios de los cuales se observó una mayor cantidad de casos reportados de VIH en la ciudad de Bucaramanga entre los años 2015 y 2019 fueron de 18 a 24 años, con un total de 238 casos reportados, que corresponden al 24,1% del total de la población, 209 del sexo masculino y 29 del sexo femenino, y el grupo etario de 25 a 35 años, con un total de 387 casos reportados, que corresponden al 39,2% de la población, 340 de sexo masculino y 47 de sexo femenino, siendo este grupo etario el que representa la mayoría de los individuos VIH positivos en la ciudad de Bucaramanga entre los años 2015 y 2019. Teniendo en cuenta la tabla de contingencia, se calculó la probabilidad de pertenecer a un grupo etario específico dependiendo del sexo del individuo reportado como VIH positivo, lo cual representa las diferentes probabilidades asociadas a los perfiles columna de la tabla de contingencia. Podemos observar que la mayor probabilidad, dependiendo del sexo del individuo, es la de pertenecer al grupo etario de 25 a 35 años. Si el individuo pertenece al sexo masculino, la probabilidad de pertenecer al grupo etario de 25 a 35 años es de 40,43%, y si pertenece al sexo femenino, del 32,19%. También se calculó la probabilidad de pertenecer al sexo masculino o femenino sabiendo de antemano el grupo etario al que pertenece, lo cual representa las diferentes probabilidades asociadas a los perfiles fila de la tabla de contingencia. Teniendo en cuenta los dos grupos etarios que presentan mayor número de individuos VIH positivos, de 18 a 24 años y de 25 a 35 años, las probabilidades de que un individuo VIH positivo sea de sexo masculino son de 87,82% y 87,86%, mientras que las probabilidades de que sea de sexo femenino son de 12,18% y 12,14%. Listo, entonces, de acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta que los trabajadores sexuales presentan un alto riesgo de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, y que la prostitución, burdeles y bares se concentran geográficamente en las comunas 1, 3, 6, 13 y 15 de la ciudad de Bucaramanga, se tiene por hipótesis que se observa una mayor cantidad de casos reportados como VIH positivos en estos sectores geográficos del norte y nororientales de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, en esta parte se realizó un análisis univariado de la variable cualitativa nominal comuna, la cual representa la comuna o la localidad de la ciudad de Bucaramanga, del individuo reportado como VIH positivo. Se tuvieron en cuenta 786 registros de individuos que reportaron la comuna o la localidad a la que pertenecen, y se emitieron 197 registros que aparecen en la base de datos como sin información. La moda correspondió a la comuna 1 Norte con una frecuencia absoluta de 106 y una frecuencia relativa de 13,4%. A la vez, esta pues corresponde a uno de los sectores con mayor índice de pobreza en la ciudad de Bucaramanga. La comuna que presentó un menor número de individuos reportados como VIH positivos fue 16 Lagos Cacique, con una frecuencia absoluta de 10 y una frecuencia relativa de 1,27%. De las 5 comunas o localidades reportadas como sectores geográficos de riesgo 1, 3, 6, 13 y 15, al ser considerados como sectores pobres y de concentración de actividades sexuales, burdeles y bares en la ciudad de Bucaramanga, aparecen con un mayor número de casos VIH positivos las comunas 1 Norte, 106, 3, San Francisco con 99, la 13 Oriental con 73 y la 15 Centro con 51, lo cual confirma la hipótesis planteada, siendo la única excepción la comuna 6, la Concordia 29. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de un análisis que hicimos bivariado a las variables mes de notificación y meses transcurridos desde el día del contagio. Mes de notificación con una variable cualitativa ordinal y meses transcurridos desde el día del contagio con una variable cuantitativa de razón, el cual iba desde menos un mes hasta 12 meses. Al tabularlo, encontramos que existe una relación
la cual nos podría indicar que existen 2 meses en los cuales se enfrenta mayor número de contagios. Para saber exactamente cuáles fueron estos meses, lo que hicimos fue, a cada mes del año le restamos el número de meses transcurridos. De esta manera, encontramos esta tabla, la cual nos dice que en enero es el mes donde se presenta mayor número de contagios, con 51,4%, y diciembre es el segundo mes donde se presenta mayor número de contagios, con 40,1%. Investigamos cuál podría ser la razón de esto, y no encontramos realmente un estudio el cual habla de cuáles son los meses en los cuales se presenta mayor número de contagios. Pero encontramos un estudio de Luis Rocha, el cual nos habla acerca de que como en diciembre es el mes en el cual se presenta mayor actividad sexual, lo cual se podría ver a que en esta época navideña las personas se sienten más desesperadas por tener sexo y no les importa realmente si es con un conocido, con alguien que conocieron por internet o simplemente le pagaron a alguien por tener sexo, lo cual podría ser una de las razones por las cuales se presenta mayor número de contagios en esta época. También podemos encontrar que existen meses donde realmente no se encuentra ningún caso de contagio en Bucaramanga, pero tampoco se podría pensar que esto es tan exacto, ya que al restar el número de meses no nos va a dar las cifras exactas de cuántos fueron por cada mes. Es un aproximado, por lo cual de estos 396 puede que una parte haya sido en noviembre y otra parte haya sido en enero. Al igual que en enero, de los 507, una parte puede haber sido en febrero y otra parte puede haber sido en diciembre. De cualquier forma, se sabe que entre enero y diciembre van a ser los meses en los cuales se presentó mayor número de contagios. En la sexta gráfica podemos ver el estado clínico de los casos VIH, SIDA y mortalidad por SIDA de 2015 a junio de 2019 en Colombia. El 84% de la muestra se encuentra identificado por el virus del VIH. Según los estudios relacionados al VIH, afirman que el VIH es el que ocasiona el SIDA pasados los años. Así que basados en estos estudios, se puede afirmar que el 12% de las personas que reportaron en su estado clínico como SIDA estuvieron anteriormente en el estado clínico VIH. Posteriormente, el 4% de la población ha muerto después de ser diagnosticada. Gráfico 5, estado clínico de los casos de VIH, SIDA y mortalidad por SIDA de 2015 a junio de 2019 en Colombia, según su sexo. Utilizamos dos variables para analizarlas y que están relacionadas, la variable cualitativa nominal sexo y la variable cualitativa nominal estado clínico. Realizamos una tabla para ver más de cerca este conjunto que es la que vemos aquí al lado. Podemos ver pues que aparece bien las cifras más específicamente las cifras de estado clínico, sexo en femenino y masculino y total. Se puede apreciar mejor los datos que hay en el gráfico 5. Recordemos que la probabilidad es aquello que nos permite saber qué tan factible es que ocurra un evento, lo vamos a expresar de forma porcentual. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos la tabla 8 que nos demuestra qué probabilidad tienen estas personas del estudio de pertenecer a determinado estado clínico. Se encontró que la probabilidad de ser mujer y estar muerta es más alta en un 0,9% respecto a ser hombre y estar muerto. Al igual, se encontró que según esta base de datos, los hombres son más diagnosticados con VIH que las mujeres. Hay que tener en cuenta que el 85,2% de la población de la base de datos es masculina y el 14,79% es femenina. De este porcentaje de hombres que pertenece a los hombres, el 84,8% está en estado clínico VIH, mientras que el porcentaje de sexo femenino, el 81,5% está en estado clínico VIH. Entonces esto afirma la hipótesis que realizada anteriormente por mi compañero respecto a que existe una gran proporción de personas VIH positivas del sexo masculino en comparación con las personas reportadas del sexo femenino. Y según varios estudios, prácticamente todas las personas que tienen VIH y no se tratan mueren por causa del virus. Entonces, el SIDA es la fase más grave de la infección por VIH. Con el tiempo, este termina provocando la muerte. Por eso en esta base de datos la población muerta es baja, porque solo pasaron 4 años en el estudio, cuando normalmente
pasan 10 años desde que a la persona le diagnostican VIH para que luego le diagnostiquen SIDA sin haberse hecho un tratamiento. Entonces, por eso el índice de muerte es tan bajito en este estudio. Para la hipótesis de la primera parte, donde se plantea que en los barrios de estratos pobres, donde hay una mayor cantidad de trabajadores sexuales, hay mayores casos de VIH, que son los sectores correspondientes a el norte y el nororiente de la ciudad de Bucaramanga. De estas 5 comunas o localidades reportadas como sectores de riesgo, que son la 1, la 3, la 6, la 13 y la 15, se confirma la hipótesis, excepto para la comuna número 6, que se llama La Concordia. La segunda conclusión es que a partir de la tabla realizada en este estudio se encontró que diciembre y enero fueron los meses con mayor número de contagios de VIH y de SIDA. Sin embargo, no existe ningún estudio que pueda corroborar o contradecir que son los meses donde más se contagian las personas. Pero sí hay un estudio que presenta que en diciembre las personas buscan de manera desesperada tener sexo y esto podría ser una de las causas que afecta el número de contagios de las personas. Por último, la última conclusión es que todas las personas que tienen VIH y no se tratan mueren a causa del virus. El SIDA es la fase más grave de la infección del VIH y con el tiempo termina provocando la muerte. Por eso, en la base de datos que nosotros consultamos, la población que muere es baja debido a que solo pasaron 4 años durante el. Y por último, acá pueden encontrar las referencias que consultamos para realizar nuestro trabajo.